Hace unos días me frené, me paralicé por completo y no entendía qué me estaba pasando. Sentía que estaba en medio de una crisis creativa, que no suele pasar a los creativos, pero no sabía por dónde salir ni cómo encontrarle la vuelta para seguir generando todo lo que estaba generando en medio de preparar la web, de recopilar toda la información para volcar ahí, para que tengan un lugar a donde ir más claro y más concreto, donde puedan encontrar todas las formaciones y todo lo que voy a ir volcando ahí mismo. Y me di cuenta que estaba sin ganas de grabar este podcast, sin ganas de seguir generando diseños nuevos, sin ganas de armar nuevos programas que estaba armando. Bueno, es real que a todas las personas nos pasan y tenemos momentos donde podemos llegar a tener este tipo de crisis o de crisis creativas, sobre todo las creativas, las que estamos en este rubro de crear y de crear desde el textil, que es desde donde siempre hablo, pero no entendía dónde estaba la solución a esto que me estaba pasando, que me generó mucha ansiedad primero, después angustia, y no sabía qué estaba pasándome hasta que me di cuenta que estaba armando un montón de formaciones. Ustedes saben que primero, más allá de ser diseñadora textil hace muchos años, hace unos años abrí mi taller a las alumnas para enseñarles esto de la serigrafía y de todo lo que hago con mis manos y de lo artesanal. Y hablamos de diseño y de qué tipo de composiciones podemos armar dentro del diseño textil, un montón de cosas que hablamos en los talleres presenciales, que ahora estoy volcando a los talleres online, y donde en principio un poco entiendo que es que me desconecté también del presencial, o sea, me falta esta conexión de la presencia de las alumnas en el taller. Yo elegí volcarme al online para poder llegar a muchas más de ustedes. Mi idea es poder que se puedan formar a través del textil y puedan independizarse y emprender a través del textil, y ese es mi propósito. Y como todo propósito, tiene que estar enfocado y tiene que estar alineado con lo que estás haciendo, pero tanto foco me doy cuenta o me di cuenta que estaba haciendo que me olvidara de lo que me estaba pasando a mí y de cómo tenía que ir volviendo a mí. ¿Por qué cuento esto? Este proceso fue así. Fueron unos días de parálisis y de tener que luchar con mi ego y de no entender qué me estaba pasando, que igualmente es dentro del mundo creativo y de los que emprendemos, suele pasar esto, pero realmente estaba con un bloqueo muy grande. Primero entendí que era por mi perfeccionismo, de que esa necesidad de perfección que tengo, que es un gran defecto, y trato siempre de poder avanzar a pesar de, porque es un tema de ego también, que tenemos que liberar para poder volcarnos hacia lo que queremos brindar. Pero me pasó también que me estaba dando cuenta que había perdido como esa chispita del propósito, ¿no es cierto? Y ahí fue que me di cuenta que ese foco que nos dicen que hay que poner cuando uno emprende y de hacer bien enfocado algo y no distraerse con otras cosas, mientras tanto, me hizo olvidarme de mí y me hizo olvidarme de esto que me estaba pasando, que me estaba faltando volver a crear. Me estaba olvidando de crear lo que estaba enseñando y empecé a sentir, ¿cómo voy a enseñar algo que no estoy haciendo? ¿Cómo voy a contarte cómo armo un programa y qué es lo que debes hacer para emprender desde el textil, desde la creatividad, desde el diseño, si yo no lo estoy haciendo? Claro, ¿qué pasó? Enfocarme tanto en las formaciones hizo que yo dejara de ser hacedora y me hizo perder esta cosa de el día a día, de poder
estampar, crear, diseñar, porque todo esto de preparar programas requiere un montón de esfuerzo y un montón de cabeza y de escribir y de plantearse secuencias para que el otro pueda aprender de la mejor forma, y yo en eso soy muy, muy detallista. Pero claro, en un momento me di cuenta que estaba trabada en lo que estaba haciendo, porque no podía encontrar ese punto de unión entre crear y poder brindar a través de eso que yo voy creando. Y bueno, ahí es donde primero lo que decidí fue entregarme al momento, darme un espacio para poder reconectar. Estuve haciendo otras cosas de mi vida diaria, que recomiendo hacer como terapia, salirse un poco de ese foco y ir al encuentro de cosas que nos conecten con nuestra cotidianeidad, ¿no es cierto? Encontrarle la vuelta un poquito a esto del día a día y de parar la pelota. Yo lo he contado en otras oportunidades, a veces no aparezco en el Instagram, también las redes sociales me tienen un poco abrumada. Veo que es más de lo mismo, es un escroleo constante y que no nos detenemos a pensar en lo profundo es como una carrera a lo loco que no tenía ganas tampoco de hacer, así que tampoco estuve publicando mucho en el Instagram. Y empecé a encontrarme de vuelta y empecé a volver a mí otra vez a través de esto de vivir lo cotidiano, de dejarme estar. Hice una pausa y continué obviamente con mis trabajos, porque además, no sé si lo he contado acá, pero además de este emprendimiento que es Maga Svane Textil, de este podcast que es Textil en Crudo, y de todos los programas que voy generando y los diseños que hago en mi emprendimiento, mis productos, además yo tengo otros emprendimientos con los que voy mixando y matizando, porque son emprendimientos que tengo hace muchos años, de los cuales también vivo. Hago también, además de esto que ven en esta cuenta, en mi cuenta de Maga Svane Textil, yo hago indumentaria para empresas, diseño y producto terminado para empresas de indumentaria. Entonces, ese trabajo continué haciéndolo. De hecho, lo hago hace muchísimos años, y por eso fue que arranqué hace unos 5 o 6 años en esto que es Maga Svane Textil, que me permitió volver a reconectar con las manos, con el hacer artesanal, con el diseño, porque a veces el diseñador, y esto es un detrás de escena que cuento, el diseñador a veces también está mucho en la parte de producción sin quererlo. O sea, no es solo que diseñamos, también cuando somos emprendedores tenemos que ocuparnos de una parte que es la producción, sobre todo si no tenés mucho equipo. Entonces, un poco te olvidás de esta parte creativa porque te volcás mucho a lo productivo. Y cuando haces producción en cantidad y en serie, lo que pasa es esto, empieza a ser todo como más monótono y más en serie justamente, lo cual hace que uno se pierda en eso y deje de estar conectado realmente con lo que a uno le gusta. Son los gajes del oficio, obviamente si ponemos en la balanza me sigo quedando con este rubro 100%, pero a veces pasa esto. Por eso fue que hace unos años empecé con mi taller y con mi emprendimiento de Maga Svane Textil, donde empecé a crear mis textiles artesanales, y eso me permitió volver a conectarme con todo esto del arte, el diseño y todo lo que me gusta hacer también con las manos inclusive. Como decía, o lo he dicho en otras oportunidades, trabajo mucho con las manos, el dibujo, el hacer a mano, que después se puede volcar, como siempre digo, en lo digital, pero a mí me encanta manejarme de esa manera. Me conecta un montón, es como la jardinería que te conecta, la tierra te conecta con algo más allá de lo que es saber de plantas, ¿no es cierto? Meter las manos en la tierra, esto es meter las manos en la tinta, y es lo que me encanta hacer a mí, y a través de eso fue que aparecen mis alumnas y empiezo a abrir el taller, empiezo a hacer estos talleres presenciales, y ahora
pasamos al online. Entonces mi propósito era justamente esto de ayudar a más mujeres a poder emprender desde el textil, independizarse, que es lo que siempre digo que se puede, y es súper válido esto que enseño, que es empezar desde lo más chiquito, pero teniendo la idea de emprender a través de esto, más allá de que no tengas tanto equipo, es un rubro que se puede recontra, es recontra factible para emprender. Entonces, bueno, la idea era esa, y este año dije, bueno, voy a hacer foco en esto de los programas para poder enfocarme en el propósito de poder ayudar a más mujeres a independizarse y a emprender desde el textil. Por lo cual, casi a fin de año estamos en octubre, tuve como una crisis y un parate, porque claro, estuve todo el año preparando formaciones y talleres que voy a ir subiendo de a poquito a la web y voy a ir anunciando prontito, pero todo esto hizo que me olvide un poco de esta parte creativa que me hacía falta. Así que lo que hice fue tomarme el tiempo, respetar este tiempo y empezar a buscar adentro mío qué me estaba haciendo falta para volver a relanzarme. Y me di cuenta, preparando mi tienda, mi página web, que necesitaba volver a ofrecer mi producto, a mostrar lo que yo hago y a generar nuevos diseños para poder así sentir que estaba enseñando algo que hacía. Y bueno, así fue como decidí que la nueva web va a tener no solamente, voy a hacer una combinación y un mix de ambas, por lo cual a veces lo que nos dicen de esto de mantener el foco es real, pero yo enfoqué tanto que este año iba a hacer las formaciones que me olvidé de mi parte de hacedora, como digo yo. Así que lo que hice fue, digamos, ablandarme un poco, flexibilizarme un poco y decir, bueno, yo puedo tener un foco en los programas para poder brindarle a todas mis alumnas los conocimientos y enseñarles cómo voy haciendo yo mi emprendimiento y mi propia producción, mi propia producción de cosas, de diseños que haga o lo que sea que haga dentro del rubro, pero yo tengo que tener esa pata donde volcar mi creatividad que me lo está pidiendo el cuerpo. Así que flexibilicé un poco ese foco y decidí que no está mal tal vez trabajar por temporadas. Así que mi idea va a ser, y es lo que van a ir viendo en mis redes, van a ir viendo un poco de formación, es decir, todo esto que es la educación online que quiero brindarles, y van a ver también un poco de producto para días puntuales o fechas puntuales, que también van a poder encontrar en la web cuando la terminemos, que estamos por terminarla. La estoy anunciando hace unos días, pero bueno, ya estamos en el final de eso. Y bueno, ahí estoy volviendo a generar nuevos diseños, volviendo a conectarme con esto de lo creativo y bueno, decirles en conclusión que emprender también es esto, también es tener crisis, también es tener momentos donde uno flaquea, donde uno no tiene ganas, donde uno le aparece el síndrome del impostor, de decir qué estoy diciendo, qué estoy haciendo acá. Pero hay que volver a uno, y de esto tal vez hable también en el próximo episodio, donde tengo ganas de contarles un poco qué necesitamos para poder emprender y sostenerlo. ¿Cómo sostener esto de emprender? Porque yo hace 25 años que emprendo y trabajo por mi cuenta y vivo de esto, pero a veces cuesta sostenerlo y hay que tener varios pilares para poder hacerlo. Bueno, una de esas cosas es tratar de conocerse también. Cuando tomarse el tiempo, ese ratito de pensar qué es lo que necesita uno, conectarse con uno, a veces no lo encontramos tan fácil, pero sí saber que si uno
está convencido del propósito y sabe que esto realmente le gusta, le puede encontrar el cauce nuevamente. Así que bueno, decidí esto en principio, que me tiene muy feliz porque me volví a reconectar con toda mi parte creativa de lo que es hacer diseño, ¿no? Yo también aplico mi parte creativa en mis programas, en cómo enseñarles, cómo explicarles, y me súper entusiasma eso. Por eso busco tanto, de qué manera hacer para que ustedes puedan ir entendiéndolo, pueden encontrar el caminito y puedan ir nutriéndose de todo eso que les voy brindando. Pero también conectarse con esta parte de una creativa. Así que espero que en los próximos episodios vayamos hablando, les voy a ir contando un poquito de cómo voy con esto, pero además les voy a dar estas herramientas para poder desbloquearse esa parte cuando uno está trabado y poder sostener esto de ser emprendedora. ¿Cómo seguimos emprendiendo o cómo empezamos a emprender? Porque también me puse a pensar si a mí, que hace 25 años que emprendo, me pasan estos momentos de traba creativa o de bloqueo creativo, no me quiero imaginar a las que recién están arrancando. ¿Cómo hago? Y es otra herramienta más que me sirve y que voy a también agregar el tema de lo que es mentalidad, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para no solamente enseñarles técnicas, enseñarles procesos, enseñarles temas que tienen que ver con el rubro textil, sino además con cómo emprender y qué mentalidad tenemos que tener o trabajar como nuestra mentalidad para poder emprender? Así que una vez tomado este respiro y muy feliz de estar acá de vuelta, voy a ir cerrando este episodio de este podcast que es Textil en Crudo, donde hablamos de todo el detrás de escena del rubro textil. Esto también es un detrás de escena, son cosas que nos pasan a los creativos y también contarles todo esto del rubro de cosas que no se saben. Algunos episodios van a ser más técnicos, como siempre les digo, otros van a ser más sobre cosas que tienen que ver con nuestra conexión emocional y todo lo que nos pasa a la hora de crear. Pero bueno, es todo un todo justamente de esto que es crear y emprender en el rubro textil. Así que bueno, antes de irse, me gustaría saber qué les pasa a ustedes o si les ha pasado este tipo de bloqueos o a la hora de emprender, si es que recién estás emprendiendo, te pasa esto de no saber cómo seguir o de frenarte, o si te aparece ese síndrome del impostor que te dice ¿a quién le va a gustar esto? O ¿qué puedo mostrar yo? Bueno, espero tus comentarios, espero que te haya gustado este episodio más de reflexión y de contarte un poquito mi parte íntima dentro de mi mundo de lo creativo y del textil, y que me sigas y que si te gustó el episodio también lo compartas. Te espero en el próximo y nos vemos prontito, nos hablamos por acá.